Pues bien, comenzamos. Buenos días a todos nuevamente. Un gusto saludarlos y agradecer su presencia en este evento tan importante que forma parte de nuestra programación anual de webinars relacionados a temas de normativas no arancelarias. Mi nombre es María Inés Valle y formo parte de la Unidad de Inteligencia de Mercados de Agexport. Como asociación, es un honor presentar esta mañana el webinar Requisitos del agua de uso agrícola durante la cosecha y post cosecha por parte de FDA. Como ustedes conocerán, el agua de uso agrícola en la cosecha y post cosecha forma parte de una de las 7 normas que integran la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria FISMA, y precisamente me refiero a la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos PSR de la FDA. Para empresas grandes, los requisitos de agua ya comenzaron a aplicarse desde el 26 de enero del 2023, por lo que para conocer más detalles sobre esta norma, esta mañana nos acompaña el doctor Mauricio Castelo, quien forma parte de la División de Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos de la FDA. El doctor Castelo posee más de 20 años de experiencia en la industria alimentaria, que va desde la agricultura de productos agrícolas hasta el procesamiento. Muchas gracias, doctor Castelo, por acompañarnos. Previo a dejar en la palabra al doctor Castelo, menciono algunos anuncios breves. Para consultas pueden ingresarlas en el chat y al finalizar el evento tomaré el tiempo para leerlas y el doctor Castelo las va a solventar. Al igual vamos a colocar un link que los va a llevar a la encuesta de satisfacción. Agradeceremos mucho puedan emitir su calificación y sus comentarios. Y el material, la presentación y el video de este evento se les va a hacer llegar vía correo electrónico, vía masivo, en las siguientes semanas. Únicamente solicitamos su paciencia, ya que la adecuación y el diseño del video nos toma algunas semanas. Sin más, le dejo el espacio a nuestro experto, el doctor Castelo, y bienvenidos a todos nuevamente. Bueno, buenos días. ¿Sí me escuchan, Marines? ¿Sí me Sí, escuchan sí lo todos? escuchamos, Perfecto. doctor. Voy a Gracias. compartir mi pantalla. Déjeme ver si puedo compartir mi pantalla. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, sí la podemos ver. Muchas gracias. Voy a apagar mi video porque tengo problemas de señal y no quiero que vaya a haber problemas. Pero si por algún motivo ya no me escuchan durante la presentación o dejan de ver la presentación, por favor me dejan saber. Ok, gracias, doctor. Ah, buenos días nuevamente y primeramente quiero agradecerles por todo el apoyo y darnos la oportunidad de compartir esta información con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Mauricio Castelo y trabajo para la División de Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos en la Oficina de Inocuidad de Alimentos de la FDA. Mi mayor enfoque con la división es apoyar con iniciativas de educación, capacitación y asistencia técnica en América Latina en la implementación y cumplimiento de la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. El día de hoy vamos a hablar de una parte de uno de los estándares de la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos, PCR por sus siglas en inglés, que es la subparte E, específicamente de los requisitos para el agua de uso agrícola utilizada en la cosecha y post cosecha. Quiero reenfatizar que el agua de uso agrícola de precosecha todavía está bajo revisión. Por lo tanto, ¿a qué me refiero con agua de cosecha y post cosecha? Es el agua que se utiliza durante y después de la cosecha, como es, por ejemplo, el lavado de herramientas, el agua que se utiliza para lavar el equipo, el agua que se utiliza para el lavado de manos, lavado del producto, para enfriar el producto, deshidratar y, por supuesto, el agua que se utiliza en el empaque. A eso me refiero con agua de cosecha y post cosecha. En esta presentación vamos a hablar de la visión general en la implementación y cumplimiento del agua de cosecha y post cosecha. ¿Dónde estamos ahora y cómo es que llegamos aquí? Las fechas de cumplimiento y cuál va a ser el enfoque durante una inspección. Vamos a hablar brevemente de los requisitos del agua de cosecha y post cosecha, las capacitaciones de educación,
Divulgación de la norma que estamos haciendo en las partes interesadas, a los productores y reguladores. Y por supuesto, de los recursos que tenemos disponibles en la página web de la FTA, como son las fichas técnicas. Quiero aclarar que durante la presentación me van a escuchar decir algunas abreviaciones que comúnmente usamos, como es la PCR por sus siglas en inglés, que es la Product Safety Rule, y me refiero a la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos y otras abreviaciones. Yo sé que es mucha la información que vamos a compartir el día de hoy y poco el tiempo. Por eso me gustaría que si tienen alguna pregunta, por favor escriban su pregunta en la cajita del chat box y con gusto al terminar la presentación las contestaremos. Y si debido al tiempo tienen más preguntas, por favor mándenos sus preguntas al correo electrónico de la FTA que voy a compartir con ustedes al terminar la presentación. La PCR es una de las regulaciones bajo la Ley de Armonización de la Inocuidad de los Alimentos, FISMA, por sus siglas en inglés, que se finalizó en el 2015 y se le conoce como los estándares mínimos basados en la ciencia para el cultivo, la cosecha, empaque y almacenamiento inocuo de frutas y verduras. Recuerden esta parte clave, son los mínimos requisitos. Por ejemplo, los requisitos que debe cumplir en el uso del agua para el riego del cultivo, el uso de enmiendas o mejoradores biológicos, la capacitación de los empleados, los contratistas, el programa de limpieza y saneamiento, el requisito de los registros y otros registros en las 4 principales actividades de cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento. Un punto clave es que la norma se basa en la prevención de contaminación y se enfoca en las condiciones y prácticas identificadas como posibles o potenciales factores que contribuyen a la contaminación microbiana de productos agrícolas frescos y se basa en la fundación de las buenas prácticas agrícolas. Ahora, ¿quién tiene que cumplir con la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos? Quiero enfatizar que si usted exporta un producto agrícola fresco cubierto por la norma a los Estados Unidos, usted debe cumplir con los requisitos de la norma y no es una opción. Esa es la diferencia entre lo que es una auditoría y la norma PCR. Una auditoría es por ejemplo, de Primus o Global Map, es una auditoría que requiere su cliente, ¿verdad? Como para saber si verificar que está cumpliendo con los estándares de inocuidad. Sin embargo, la norma es un requisito que usted debe cumplir y no es una opción. Y por supuesto, la inocuidad es un compromiso y responsabilidad de cada uno de nosotros. Todos desempeñamos un papel muy importante en la inocuidad alimentaria, desde el trabajador que está cosechando el producto hasta el supervisor o dueño de la huerta. Como pueden ver en esta diapositiva, los requisitos de la norma PCR se encuentran en el título 21 del Código de Regulaciones Federales, CFR por sus siglas en inglés, parte 112, que fue finalizada en el 2015. Y en esta diapositiva se encuentran los requisitos de la subparte A hasta la subparte O de la norma. Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son los requisitos de capacitación, los voy a encontrar en la subparte C del código 112.21 hasta el código 112.30. Es bien importante que conozcan los códigos y requisitos de cada una de las subpartes para la implementación y cumplimiento de la norma. Y por supuesto, cuando un inspector de la FTA hace una inspección a su huerta y encuentra una observación durante la inspección, el inspector va a indicar a su parte usando el código de la norma. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de la subparte E, agua de uso agrícola, del código 112.41 hasta el 112.50. No sé si en la parte derecha de esta diapositiva pueden ver el código que está en español.
Si me permiten, voy a seleccionar el enlace que se encuentra en la parte inferior de esta diapositiva, que es el sitio web de la FAA de la norma PCR, donde van a encontrar varios recursos, específicamente el texto codificado de la norma PCR, que es la fotografía que se encuentra en esta diapositiva. Me gustaría hablar un poco más porque me voy a referir durante la presentación muchas veces acerca de la subparte E en referencia a un requisito de los códigos 112.41 hasta 112.50. Entonces, si me permiten, voy a seleccionar el enlace. A ver si puedo mostrarles la diapositiva. No sé si alcanzan a ver mi pantalla ahora. Sí, Mauricio, gracias. Muchas gracias. Como les mencioné, seleccioné el enlace que estaba en la diapositiva y me llevó directamente a la página web que es la de la PCR. Bajo esta página hay una tableta que se llama en español y otras traducciones. Hay muchos recursos que usted puede encontrar aquí y específicamente me voy a ir al que dice para imprimir traducción en español del texto codificado. Una vez que usted selecciona ese enlace en esa página, lo va a llevar directamente a este recurso, que es el código que le estaba mencionando. Allí usted puede imprimir y básicamente lo va a imprimir y va a encontrar todos los requisitos de cada uno de los códigos, de cada una de las subpartes. Me voy a ir rápidamente al contenido de este pequeño librito, que es la subparte E, donde habla sobre los requisitos del agua de uso agrícola, sobre cada uno de los códigos. Como mencioné, está el código 112.41. Si yo voy al código 112.41, ¿cuál es el requisito? Voy directamente a ese requisito en este proyecto. Si me permiten, los voy a llevar. Y aquí me dice que el código, la subparte E del código 112.41 habla sobre qué requisitos aplican a la calidad del agua de uso agrícola. Básicamente dice que todo el agua de uso agrícola tiene que ser inocua y de calidad sanitaria adecuada para uso previsto. Y por supuesto, hay diferentes requisitos. Ese era mi propósito, enseñarles cómo tenemos varios recursos que están disponibles y en español. Entonces, si gustan, al terminar la presentación, vamos a compartir la presentación con ustedes y ahí van a encontrar los enlaces. No sé si ya, para no tener más, ¿sí pueden ver mi pantalla otra vez con la Sí, presentación? gracias, Perfecto. Mauricio. Disculpe el tiempo, quería pasar un poco de tiempo porque voy a estar hablando un poco más de cada uno de los códigos y por eso quería enseñarles dónde podía encontrar esa información. Y voy a enseñarles, una vez que usted imprime ese librito, no sé si pueden ver en mi video, lo prendí para que vean cuál es el librito que les estoy hablando, que es el mismo que los enseñé. Y yo es como estilo bolsillo y realmente yo lo llevo para mí en mi bolsillo para todas partes donde voy, porque ahí puedo consultar directamente cuál es el requisito acerca de una subparte o código. Entonces, los invito a que impriman este librito. ¿Sí lo pudieron ver? ¿Sí lo pueden ver, Marines? Sí, Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ahora el resto de la presentación me voy a enfocar en la subparte E de la norma, específicamente el agua de cosecha y post cosecha. ¿Cómo es que llegamos aquí y dónde estamos ahora? En esta diapositiva muestra una línea del tiempo de los acontecimientos relacionados con la norma de PCR y el agua de uso agrícola en particular. Como le mencioné anteriormente y pueden ver en esta línea de tiempo, en noviembre de 2015, la FDA publicó la norma PCR. En marzo del 2017, basándose en los comentarios de las partes interesadas sobre los requisitos de la norma PCR para el agua de uso agrícola, la FDA anunció que revisaría los requisitos del agua de uso agrícola en la subparte E de la norma.
En marzo de 2019, la FDA amplió la fecha de cumplimiento de la parte E para dar tiempo a esta revisión. Y en diciembre de 2021, la FDA publicó el aviso de la norma propuesta del agua de uso agrícola, lo que se conoce en inglés con las siglas de NPRM, proponiendo cambios a la subparte A, agua de precosecha. Los cambios propuestos se centraron en los requisitos para el agua de precosecha, que es el agua que se utiliza antes de la cosecha. En esta propuesta de diciembre de 2021, la FDA anunció que utilizaría la discrecionalidad de aplicación para los requisitos de la subparte E hasta nuevo aviso. Por eso, en julio de 2022, la FDA publicó el aviso suplementario de la norma propuesta del agua de uso agrícola. Y en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco sobre este aviso. El aviso suplementario de la norma propuesta de julio de 2022 hizo dos cosas. Número uno, el aviso suplementario proponía nuevas fechas de cumplimiento para el agua de precosecha y que aplicarían una vez que la norma final del agua de uso agrícola fuera definitiva. Recuerden que la norma propuesta en diciembre de 2021 para modificar la subparte E propuso cambios solamente para los requisitos del agua de cosecha. Por eso, este aviso suplementario hizo la segunda parte. Dado que el aviso suplementario no proponía cambiar los requisitos para el agua de cosecha y post cosecha, este aviso suplementario publicado en julio de 2022 anunció el final del periodo de discrecionalidad en la regulación previsto por la FDA para el agua de cosecha y post cosecha. Fechas de cumplimiento. Al igual que con otras partes de la norma PCR, las fechas de cumplimiento empezarán en función del tamaño de las huertas. Como ya conocen, lo mencionó Marinés, el 26 de enero de 2023 fue la fecha de cumplimiento para las huertas más grandes y el 26 de enero de 2024 para las empresas pequeñas y el 26 de enero de 2025 para las muy pequeñas. Al igual que con otras normas de FISMA, la FDA tiene previsto adoptar un enfoque educativo al comenzar a aplicar los requisitos del lado de cosecha y post cosecha. En el primer año de cumplimiento, el agua de cosecha y post cosecha, la FDA tiene previsto colaborar estrechamente con las partes interesadas, reguladores y la industria para preparar tanto a los productores como a los reguladores para la aplicación de estas disposiciones antes del segundo año, en el que sí comenzaríamos a verificar el cumplimiento. Quiero aclarar que la excepción serían las inspecciones por causa justificada. En este caso, si se realiza una inspección por causa, entonces la inspección se va a llevar a cabo con el cumplimiento de los requisitos del agua de cosecha y post cosecha. Y en las próximas diapositivas se tratará con más detalle el enfoque de cumplimiento. Antes de empezar a hablar de los requisitos, vamos a hablar de algunas definiciones del agua de uso agrícola, como lo estaba mencionando anteriormente. Las huertas cubiertas están sujetas a los requisitos de la subparte E si utilizan agua durante el cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento de productos agrícolas frescos, de una forma que se ajuste a la definición de agua de uso agrícola. En este caso, el agua de uso agrícola es el agua que se utiliza en actividades cubiertas durante el cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento de productos agrícolas cubiertos, en el que el agua está destinada a o es probable que entre en contacto con productos agrícolas frescos cubiertos o las superficies en contacto con nuestros productos, como son las herramientas, los equipos, cuchillos, la mesa, las bandas que lleva el producto, incluyendo el agua utilizada para lavarse las manos. Entonces, en base a esta definición,
El agua de uso agrícola está dividida en dos usos, que es el agua de precosecha y el agua de cosecha y poscosecha. El agua de precosecha es el agua utilizada durante las actividades de cultivo, incluyendo que se utiliza en el riego de cultivo o el agua que se utiliza para preparar los fertilizantes y por supuesto que está en contacto con el producto del cultivo. Por ejemplo, si yo hago riego por goteo a árboles frutales y el agua no está en contacto con la fruta, entonces no es un agua de uso agrícola, pero si aplico un aerosol y el agua o fertilizante y el agua que utiliza para preparar el aerosol o el fertilizante y está en contacto con el fruto, entonces esto sí es agua de uso agrícola de cosecha y debe cumplir con los requisitos. Por eso es bien importante que conozca estas definiciones. Ahora, el segundo uso del agua es el agua de cosecha y post cosecha, que es el agua que se utiliza en actividades de cosecha, empaque y almacenamiento, como es el agua utilizada para lavar o enfriar el producto, hacer el hielo o el agua utilizada para prevenir la deshidratación del producto. A eso me refiero con agua de cosecha y post cosecha. Y por supuesto, es lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Cuáles son los requisitos del agua de cosecha y post cosecha? Aquí en esta diapositiva está la lista de los requisitos de la subparte E que aplican específicamente al agua de cosecha y post cosecha, como son los códigos 112.41, que es el estándar de calidad, el código 112.42, inspecciones y mantenimiento, 112.43, tratamiento del agua, 112.43 44A, que es el criterio de calidad microbiana que debe cumplir el agua que se utiliza en la cosecha y post cosecha. El código 112.46A y C, que es el análisis del agua. El código 112.47, ¿quién debe realizar los análisis o las pruebas del agua? El código 112.48, gestión y monitoreo adicionales. Y por supuesto el código 112.50 que habla sobre los requisitos del agua de uso agrícola y de cosecha y post cosecha. Además, una vez que ciertos requisitos de la subparte E pasen a ser obligatorios como los registros requeridos en el código 112.50, otras disposiciones de la norma de PCR, como los estándares de los requisitos de registros pertenecientes a la subparte O, también pasan a ser obligatorios. Recuerden que aunque la FDA no propuso modificar el contenido de los requisitos del agua de uso agrícola de cosecha y post cosecha, sí propuso reorganizar la subparte E para definir con mayor claridad qué disposiciones se aplican en función de cómo se utiliza el agua. Por lo tanto, es posible que se cambie la numeración de los códigos de algunos de estos requisitos en la norma final del agua de uso agrícola. En las siguientes diapositivas vamos a ver en breve cada uno de estos requisitos de cada uno de estos estándares de la subparte E para el agua de cosecha y post cosecha. Vamos a empezar con el estándar de calidad del agua, que es el código 112.41. Si usted utiliza agua de uso agrícola en la cosecha y post cosecha, requiere que el agua debe ser inocua y de calidad sanitaria adecuada para su uso previsto en cualquier aplicación en la producción de productos agrícolas frescos, y los productores están obligados a producir un producto inocuo. También incluye el requisito microbiano de E. coli genérica no detectable por 100 mililitros de agua para el agua utilizada en la cosecha y post cosecha. Si usted utiliza agua subterránea o no sé cómo le llaman, es agua de pozo subterránea sin tratamiento para las actividades de cosecha y post cosecha, el productor debe analizar el agua 4 veces durante el primer año para garantizar que el agua cumple con los requisitos de E. coli genérica no detectable. Si en algún momento el agua no cumple con este requisito microbiano,
deberán aplicarse las medidas correctivas establecidas en el Código 112.45a y adoptarse medidas correctivas antes de reanudar el uso del agua. Entonces, el productor deberá realizar 4 análisis el primer año y si el agua no contiene E. coli genérica detectable, al siguiente año sería un análisis cada año. Estos requisitos están en el Código 112.41 y 112.44a. Es importante aclarar que todas las huertas, independiente de la fecha de cumplimiento, deben estar familiarizadas con sus fuentes de agua y están obligadas a proporcionar garantías razonables de que los productos agrícolas frescos no están adulterados, conforme a la sección 402 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, FDC, por sus siglas en inglés. Bajo inspecciones y mantenimiento del sistema del agua, Código 112.42, se requiere que las huertas realicen inspecciones a lo menos una vez al año en los sistemas del agua de cosecha y post cosecha que están bajo su control. Entre los ejemplos de inspecciones de los sistemas del agua de uso en la cosecha y post cosecha, se incluye la evaluación de las tuberías para garantizar que el agua que se suministra de forma inocua, la inspección, por ejemplo, de los grifos para garantizar que no hay fugas, la inspección de los filtros. En general, es todo el sistema de distribución del agua. Debe ser una evaluación por lo menos una vez al año. Y, por supuesto, elaborar planes de mantenimiento en función del resultado de la inspección. Este requisito lo encuentra en el Código 112.42a y b. Quiero aclarar que el requisito de que las huertas realicen inspecciones al menos una vez al año de los sistemas de agua de uso en la cosecha y post cosecha que están bajo su control es independiente de la evaluación anual del sistema de agua propuesta para el agua de precosecha. En el tratamiento del agua de uso agrícola, el Código 112.43 dice que el tratamiento debe ser efectivo, suministrado para asegurar que el agua es consistentemente inocua y de calidad sanitaria adecuada para su uso previsto. Y o cumple con el criterio microbiano de E. coli genérica no detectable por 100 mililitros de agua. Específicamente, el Código 112.43b requiere que el tratamiento del agua debe monitorearse con una frecuencia adecuada. Por ejemplo, si utiliza agua para lavar productos y la concentración cambia, debe determinar la frecuencia de control. ¿A qué me refiero con esto? Si usted observa cambios en la concentración cada 30 minutos y decide monitorear la concentración del agua cada 2 horas, esto no está correcto, ¿verdad? Debe monitorear la concentración del agua al menos cada 20 minutos si sabe que va a cambiar. Por eso es bien importante implementar la frecuencia del monitoreo. El código 112.45a, medidas correctivas, requiere que si el agua no cumple con los requisitos de ser inocua y de calidad sanitaria adecuada para su uso previsto, las huertas deben suspender inmediatamente su uso y como parte de las medidas correctivas, las huertas no podrán reanudar el uso del agua hasta que haya inspeccionado nuevamente la fuente y el sistema y haya realizado las reparaciones que sean necesarias. O bien, las huertas pueden tratar el agua de acuerdo con las disposiciones sobre el tratamiento del agua que se encuentra en el Código 112.46 para garantizar que tiene la calidad sanitaria adecuada para su uso previsto y o cumple el criterio microbiano conforme a las disposiciones de tratamiento. Bajo el análisis del agua de uso agrícola, Código 112.46c, las huertas no están obligadas a analizar el agua de uso de cosecha y post cosecha
si el agua es procedente de un sistema público de agua que cumpla con determinados requisitos del Código 112.46A1 o proceden de un suministro público de agua que cumple con el criterio microbiano de no detección de E. coli genérica que se encuentra en el Código 112.46A2 o el agua es tratada de acuerdo con los requisitos del Código 112.43. Tenga en cuenta que el uso de los términos sistema público de agua y suministro público de agua que apliquen a la norma, el término específico utilizado puede variar según la región y las autoridades del agua. Algunos sistemas públicos de agua también pueden suministrar agua que puede ser adecuada para para algunos usos, pero no cumple el criterio microbiano para el agua de cosecha y post cosecha. Por eso es bien importante saber cuál es el requisito en este caso. Recuerden que es necesario realizar pruebas, análisis si se utilizan aguas subterráneas no tratadas para el agua de cosecha o post cosecha. Entre los requisitos adicionales para la gestión y el monitoreo del uso del agua de cosecha y post cosecha del Código 112.48, disculpen, incluyen gestionar el agua de uso agrícola según sea necesario para mantener su inocuidad y calidad sanitaria adecuada y minimizar la posibilidad de que sirva como una fuente de contaminación. Número 2, establecer y seguir programas de cambio de agua para el agua recirculada y monitorear visualmente la calidad del agua para detectar la acumulación de material orgánico. Y número 3, mantener y monitorear la temperatura del agua de uso agrícola según sea apropiado para el producto y la operación para minimizar la posibilidad de infiltración de patógenos en los productos agrícolas cubiertos. Quiero enfatizar estos 3 puntos, porque una de las prácticas de la industria es la inmersión de productos agrícolas frescos en agua para lavar el producto o enfriar el producto. Históricamente, brotes relacionados con productos agrícolas frescos han estado relacionados con la infiltración de agua contaminada internamente al producto, de lo cual voy a hablar un poco más en la siguiente diapositiva. En resumen, estudios han indicado que cuando se sumerge un producto agrícola fresco en el agua y el agua no es de calidad sanitaria y está contaminada con un patógeno, este puede causar la contaminación interna del producto por medio de lo que se nos conoce como internalización o infiltración. Estos estudios han demostrado que factores como la diferencia de temperatura entre el producto y el agua, el tiempo, la profundidad de inmersión y el estado de condición del producto pueden influir en la infiltración. Por eso es bien importante usar y mantener agua de calidad sanitaria, monitorear la temperatura del agua y el producto, la concentración del sanitizante y cambiar el agua cuantas veces sea necesario. Recuerden, estos son los requisitos de la norma PCR para el agua de cosecha y post cosecha que discutimos en la diapositiva anterior. Ahora vamos a hablar de los registros requeridos en la subparte E. Aguas de uso agrícola son los resultados de las inspecciones del sistema del agua de uso agrícola, cosecha y post cosecha. ¿Cuántas veces debo hacer esta inspección del sistema de agua? Si recuerdan, debe ser por lo menos una vez al año. Si hace análisis del agua, los resultados de los análisis. Si utiliza aguas de sistemas públicos, documentación de los sistemas públicos de agua como los certificados de conformidad. Si realizó acciones correctivas, los registros de la documentación de las acciones correctivas realizadas conforme al Código 112.45A. El apoyo científico para justificar los parámetros en el tratamiento de agua. Los registros del monitoreo del tratamiento. Y si hace análisis y utiliza otros métodos en lugar de lo que están indicados en la norma, el registro de estos métodos analíticos.
Por último, también recuerde que los registros requeridos en la subparte E también deben cumplir con los requisitos para los registros de la subparte E o de la norma PCR. Ahora vamos a hablar de cuál será el enfoque de inspección del agua de uso agrícola. Recuerden que para el agua de precosecha, esta parte de la norma todavía está bajo revisión, por lo tanto no hay cambios. Los requisitos del agua de precosecha siguen siendo objeto de elaboración de la norma del agua de uso agrícola. No necesita evaluar el agua de precosecha con respecto a la subparte E, porque recuerden que todavía está bajo revisión. Pero sin embargo, es bien importante que evalúe la adulteración del agua de precosecha, porque recuerden que los inspectores e investigadores pueden citar la sección 402 de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, CFR, y o requisito general de la norma PCR, código 112.11, que dice que tiene que tomar medidas adecuadas para minimizar el riesgo de consecuencias serias para la salud o muerte. Por eso, durante este tiempo, recomendamos a todas las huertas que sigan las buenas prácticas agrícolas para el agua de precosecha. Ahora, como pueden ver en esta diapositiva, este es el enfoque de inspección que vamos a adoptar para el agua de cosecha y post cosecha durante el primer año, que es el de enero 2023 a enero 2024. Para huertas grandes que empezó el cumplimiento a partir de enero 2023, la atención se enfoca en el compromiso educativo para ayudar a los agricultores a prepararse a aplicar estas disposiciones. Se seguirá inspeccionando conforme a la norma PCR, parte 112, pero no se inspeccionará con respecto a la subparte E, excepto durante una inspección por causa justificada. Entonces, el primer año nuestro enfoque va a ser educativo. Y para huertas pequeñas y muy pequeñas, desde 2023 al 2024, se seguirá inspeccionando conforme a la norma PCR, parte 112, pero no se inspeccionará con respecto a la subparte E y se seguirá impartiendo capacitación sobre el agua para uso agrícola. Y en base en línea con otras normas de FISMA, nos proponemos educar antes y mientras regulamos. Ese va a ser el enfoque. Ofreciendo, por supuesto, los programas de revisión del estado de preparación de la huerta, o FRR, por sus siglas en inglés, las visitas educativas a las huertas y asistencia técnica a las huertas de cualquier tamaño durante este periodo. Si tienen una pregunta sobre estos programas, como es el OFRR y visitas educativas a las huertas, por favor déjenme saber. Con mucho gusto les comparto esta información. Con respecto a los materiales y recursos educativos existentes, en las siguientes diapositivas hablaremos de cada uno de cómo son. Por ejemplo, está el curso para productores de la Alianza PCA, los documentos y recursos de la Alianza PCA, la revisión del estado de preparación de la huerta, el programa OFRR por sus siglas en inglés, y recientemente la ficha técnica del agua de cosecha y post cosecha que está disponible en español. Por supuesto, quiero aclarar que la FDA seguirá desarrollando recursos adicionales y los compartiremos con las partes interesadas a medida que estén disponibles. Ah, recibí un mensaje, Annalise, de que, María Inés, de que sí pueden ver todavía mi presentación. Sí, Mauricio, la estamos Ah, viendo. muchas gracias. En la capacitación para productores de la Alianza PCA, Agua de Uso Agrícola, el currículo actual de este curso de capacitación para productores de la Alianza de PCA contiene los requisitos de la norma PCR que se publicó en el 2015 para el agua de cosecha y post cosecha. Por lo tanto, recuerden que no hubo cambios en esta parte de la norma. Por eso, si como ya tomó
la capacitación de este curso ya tiene la información que necesita para el agua de cosecha y post cosecha. Y por supuesto, el curso de capacitación de la PCA se actualizará cuando se finalice la norma del agua de uso agrícola específicamente para el agua de precosecha. Como le mencioné anteriormente, otro recurso educativo es el programa de revisión del estado de preparación de la huerta, OFRL por sus siglas en inglés. En este programa ofrecemos la oportunidad de hacer un recorrido educativo de la huerta con el personal de la FDA y expertos en las extensiones en las normas de PCR y por supuesto el personal encargado de la inocuidad de las huertas. En resumen, el programa de revisión del estado de preparación de la huerta le ofrece la asistencia técnica práctica en la huerta y el compromiso educativo en la huerta y, por supuesto, fomentar el enfoque educar antes de regular. El programa OFRR es una de las mejores herramientas para fomentar la educación a productores e industrias sobre la necesidad de agua de cosecha y post cosecha. Si tienen preguntas acerca de este programa, por favor, déjenme saber. Estamos planeando realizar este programa OFR en América Latina y puedo compartir dónde vamos a tener la siguiente capacitación en este programa. Otro recurso bien importante es la hoja informativa que está disponible en el sitio web de la FDA. Usted puede imprimir y compartir con los productores y otras personas esta ficha técnica. La FDA también tiene esta ficha disponible en español. Y por supuesto, esta ficha está dirigida a las huertas y a la industria de productos agrícolas frescos cubiertos por la norma PCR. El contenido de esta ficha se centra en los requisitos del agua de uso agrícola, de cosecha y post cosecha, como se menciona en la norma final de PCR que se publicó en el 2015 en un formato de preguntas y respuestas. Contiene información sobre la fecha de cumplimiento, el enfoque de inspección, los requisitos aplicables, las correcciones como las medidas que debe tomarse si no cumple el criterio de coli genérica no detectable. Toda esta información la va a encontrar en esta ficha técnica y por supuesto en esta diapositiva está el enlace de esta ficha técnica. Otro recurso muy importante es el equipo de la red de expertos de la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. Si usted entra en el sitio web de la FDA por medio de este enlace que se encuentra en la parte baja de esta diapositiva, encontrará más información acerca de los expertos de PCR. En la parte de arriba de esta diapositiva está el contacto de los expertos de la norma PCR que están asignados a dar apoyo y asistencia técnica en la implementación y cumplimiento de la norma PCR en América Latina. En este caso, mi compañero, el doctor Oscar Galagarza, está asignado a América del Sur y yo, su servidor, Mauricio Castelo, estoy asignado a México y América Central. Por favor, si tienen cualquier pregunta, nos puede contactar. Yo creo que estamos corriendo un poco de tiempo. Ya me faltan unas 12 diapositivas ya para terminar. Aquí en esta diapositiva encuentran el enlace de algunos de los recursos en el sitio web de la FDA que he estado mencionando, como es la ficha técnica del agua de uso agrícola en la cosecha y post cosecha. Y finalmente, muchas gracias por participar en este seminario el día de hoy y por favor consideren como un recurso directo para la asistencia técnica sobre la norma de PCR. Si tiene preguntas de la norma, la guía, definición de la huerta y otras preguntas relacionadas con la norma PCR. O cualquier pregunta que tenga acerca del agua de uso agrícola, puede mandar su pregunta directamente al equipo de expertos del agua de uso agrícola que se encuentran en nuestra diapositiva agwatr@fta.hhs.gov o cualquier pregunta que tenga acerca de la norma PCR, también la puede dirigir al correo electrónico que tenemos en español, que es el Product Safety Network en español, @fta.hhs.gov. Y con esto termino mi presentación, pero por supuesto,
Si tienen cualquier pregunta, me la pueden hacer ahorita o también me la pueden mandar al correo que les proporcioné en la diapositiva anterior. Mauricio, muchísimas gracias por la información. Sin duda, lo que hemos tratado esta mañana es fundamental para quienes están cubiertos por la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos de FDA y deseen continuar exportando o consideren como nuevo mercado los Estados Unidos. Entonces, como usted bien lo mencionó, vamos a abrir el espacio para preguntas. Ya tengo algunas aquí anotadas. Entonces, la primera es, en el caso de las hortalizas, ¿sería agua de uso agrícola? Por ejemplo, las arvejas, el riego es la planta, no al producto directo. No sé si la comprendió bien. Sí, recuerden, en esta norma de productos agrícolas frescos, no conozco, ¿cómo dijo que se llamaba el producto? Si es un producto cubierto o no cubierto por la Son norma. arvejas o chícharos también. En Es México. bien importante Ajá. que consulte la lista de cuáles son los productos agrícolas frescos que están cubiertos por la norma. Me refiero a verduras y, verduras y frutas frescas, por ejemplo el mango, la banana, que se consumen frescos, que no requieren de un proceso para consumirse. A eso me refiero con productos agrícolas frescos cubiertos por la norma. En este caso, si este producto es parte de un producto agrícola cubierto, sí tiene que cumplir con la norma de cuidado de productos agrícolas frescos y tiene que ver la definición de lo que es un agua de uso agrícola. Si el agua está en contacto con el producto que se va a cosechar, sí aplica lo que es el agua de uso agrícola. No sé si me contesté su pregunta, si por favor me puede dar un poco más detalles qué producto se refiere, con mucho gusto. Perfecto. Vamos a darle el micrófono a Stephanie. Ingrid, no sé si podemos darle el espacio a Stephanie Pacheco Sí, con gusto. para que nos diga si su pregunta está resuelta. Tú me indicas, Ingrid. Ya lo pueden activar. ¿Cómo? Buenos días. Mi consulta Stephanie. está... ¿Me escuchan? Sí, dígame. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Básicamente mi pregunta era en el caso de las arvejas, por ejemplo, la china y la dulce, que no tienen contacto directo con el agua pues, cosecha, con el fruto, pues, con la fruta, no entraría dentro de... Esa era mi pregunta. Casi no la logro escuchar. No sé si usted la escuchó, Mauricio. No, 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 realmente no la puedo escuchar. Le quiero enseñar, ¿se acuerdan que les enseñé este tipo librito bolsillo de la norma, del código de la norma? Si usted se va al código, la subparte A, código 112.1, ahí le dice cuáles productos están cubiertos por la norma. Es una lista extensiva de todos los productos que están cubiertos por la norma, verduras y frutas frescas. Y en ese caso, si su producto no está en esta lista, también viene una lista de lo que se conocen como raramente consumidos crudos que no están cubiertos por la norma. Y si por acaso no viene su producto en estas listas, déjeme saber y con mucho gusto puedo consultar. Pero les quería enfatizar qué tan importante es ahí viene el listado de toda la información, de todos los productos que están cubiertos por la norma. Gracias, No, Mauricio. el producto sí está incluido, porque sí está dentro de los productos frescos, sí está incluido. Mi pregunta es, por ejemplo, como no es un fruto que está directamente, o sea, en el momento de la cosecha, no, el agua no tiene contacto directo con el producto, sino que es a la planta y se podría incluir como agua de uso agrícola. Exactamente. La definición del agua de uso agrícola dice que debe tocar el producto que se va a cosechar. Entonces, si en este caso no toca el producto que se va a cosechar,
Entonces no cumple con la división de agua de uso agrícola y por lo tanto no debe cumplir con estos requisitos del agua de uso agrícola. Ah, ok, perfecto. Esa era mi pregunta, gracias. Oh, disculpe, a veces es un poco confundido y sí quería aclararlo. Por eso, Gracias. vuelvo a repetir, si quiere conocer más acerca de estas definiciones, lo va a encontrar aquí en este librito completamente. Y si todavía tiene alguna pregunta, nos deja saber, por favor. Muy bien, Mauricio. Gracias. La siguiente pregunta, gracias Stephanie. La siguiente pregunta es, ¿para el agua de post cosecha también se debe incluir el agua utilizada para enfriamiento de maquinaria y procesos industriales para la preparación o extracción de otros productos finales del cultivo? Por ejemplo, aceites, azúcares refinados, etcétera. En este caso estamos hablando nomás del agua de uso agrícola, que es el agua que está en contacto con el producto o las superficie de contacto con el producto, en este caso bandas. En este caso, el agua de uso agrícola de cosecha y post cosecha, si yo hago hielo que voy a utilizar para enfriar el producto que está en contacto con el producto, sí debe cumplir con los requisitos de agua de uso agrícola. Si yo lavo maquinaria, equipo que voy a utilizar, que va a estar en contacto con el producto, que es un producto cubierto, sí debo cumplir con los requisitos del agua de uso agrícola, cosecha y post cosecha. Simplemente el agua que utilizo para que los empleados se laven las manos y que va a estar en contacto con el producto debe de cumplir con los requisitos del agua de cosecha y post cosecha. No sé si contesté su pregunta específicamente, ¿a qué se refiere con aceites o con...? Permítame, Mauricio. Solo voy a... Ok. Permítame un momentito para abrirle el micrófono a la persona. A quien está como doctor del agua, agradeceríamos nos pueda comentar si su pregunta fue resuelta. Sí, así que sí, solo para aclarar lo de el uso de post cosecha para la extracción de aceites, por ejemplo, o agua utilizada en procesos de plantas industriales post cosecha de la agroindustria. ¿Qué normativa es la que aplica? Porque ya entendí que esta conferencia va más en línea con el agua en contacto con los productos comestibles, ¿verdad? Sí, exactamente. A ver, déjame ver si le entendí. Sí, esta norma aplica para productos agrícolas que estén cubiertos por la norma, verduras y frutas. Y por supuesto, o también para superficies de contacto. Entonces, no tengo conocimiento de cuáles son para procesados. Hay una normativa del FISMA que se llama controles preventivos, que ahí le puede encontrar más información de productos procesados. Y si gusta, le puedo mandar el enlace donde puede encontrar más esta información. Con mucho gusto, mándeme su correo y con mucho gusto le contesto. Gracias, Mauricio. La siguiente pregunta sería, ¿puede mostrar los criterios microbiológicos para agua de uso agrícola? Para agua de cosecha y post cosecha, ¿verdad? Si recuerdan, durante la presentación, usted debe hacer un análisis, es lo más importante, hacer una evaluación, un análisis de su agua de sistema que va a utilizar. En ese análisis va incluido la fuente del agua, su distribución, desde que llega, desde la fuente hasta el uso del agua, ¿verdad? Entonces, bien importante ese análisis. En ese análisis de evaluación, usted va a determinar si ocupa hacer una evaluación, si ocupa hacer exámenes o pruebas, pero la norma sí requiere que haga pruebas al agua que utiliza subterránea sin tratamiento. Recuerden, ese sí es un requisito de la norma. Si yo utilizo agua subterránea o de pozo y no le doy un tratamiento, requiere que haga un análisis que el primer año requiere 4 veces
en el año, y muchas veces le recomiendo que lo haga antes de usarla en la temporada, y después, si los resultados fueron negativos para la presencia de E. coli genérica, requiere que por lo menos una vez al año. Esos son los requisitos de análisis microbiológicos para agua de pozo o subterránea sin tratamiento. Ahora, si su evaluación dice que usted debe hacer otro análisis, por ejemplo, si yo sé que en mi región hay brotes de ciclospora o hepatitis, yo base en esta evaluación yo voy a decidir, a lo mejor si ocupo hacer agua para análisis específicamente para ciclospora o para hepatitis. Entonces, es una decisión que va a ser dependiendo de la evaluación, por supuesto. No sé si me entendió lo que quería decirle. Bueno, yo creo que sí, y si no, pues Ot- ya veremos ot- aquí ya. en la casilla. Ajá, dígame. Otro punto clave que recuerden, que yo no puedo utilizar agua superficial para el uso de cosecha y post cosecha. Es bien importante que sepan eso. No puedo usar agua superficial. Por ejemplo, si yo tengo un pozo, mi fuente de agua es un pozo o subterránea, no sé cómo le llaman ahí, disculpe, Marines, ¿cómo le llaman? ¿Pozo o subterránea le puedo llamar? Puede ser pozo. Ajá. Ok. Si es agua de pozo y la mando a un reservorio donde está abierto la superficie, esta es agua superficial. Entonces, esa agua ya no la puedo utilizar para cosecha y post cosecha, ¿verdad? Entonces, bien importante que sepan esa información. Muy Pero bien. si yo mando mi agua directamente del pozo y no la trato, requiere que yo haga análisis. Eso es un requisito de la norma. Excelente. Por otro lado, ¿qué significa OFRR y EPB? ¿Cómo se vincula esto con los procesos educativos y de cumplimiento de normas de referencia? Sí, esos son programas que tenemos bajo la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos para apoyar a los productores. En este programa de OFRR, en inglés se dice On-Farm Readiness Review o estado de preparación de la huerta, que sería en español. Nosotros vamos a una huerta y vamos y hacemos como si fuéramos a hacer una inspección, pero no es una inspección, es un programa educativo donde le enseñamos prácticamente cómo es que tiene que hacer la implementación y cumplimiento con la norma, y si desea les explicamos qué es lo que debe de cumplir, cuáles son los requisitos de cada uno de los estándares. Más bien es como un programa educativo. Y el programa de FB, que es también es como una inspección, es similar a la OFRR, pero es más simple y sencillo, que es un programa de un día. Son diferentes programas, pero si gusta le puedo mandar mucho más información de cada uno de los programas si me deja saber, y con mucho gusto le puedo proporcionar esta información. Gracias, Mauricio. Nos preguntan también, en el caso de tener agua superficial para uso agrícola, luego de hacerse su perfil en el primer año, el siguiente año, ¿cuántos muestreos deberán hacerse? Dice la persona, entiendo que en subterráneo son 4 el primer año y en el segundo año ya solo es un muestreo. Sí, si los 4 resultados le dieron negativo para E. coli genérica, al siguiente año nomás se requiere uno, y así cada siguiente año. Muy bien. Por otro lado, los laboratorios que hagan los análisis deben tener alguna certificación específica o con certificación 17025 es suficiente. No conozco ese requisito, para serle sincero, cuál es la certificación, pero si gusta le puedo encontrar más información y se la puedo mandar. Perfecto. Sí, hay métodos que están recomendados por la FDA, y por lo tanto no tiene que usar, pero si usa otro método que no está recomendado por la FDA, nos tiene que explicar, mandar información, cuál es el método que está utilizando y por supuesto a validación de ese método. Eso sí es algo que sí tiene que Con cumplir. respaldo. Sí. Nos preguntan, ¿los estándares mínimos que mencionan son de cumplimiento para todos o solo para algunos? ¿Puede ampliar sobre estos estándares mínimos, por favor?
Sí, los estándares mínimos me refería, son los requisitos mínimos que tenemos para el cumplimiento de la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. A eso me refería. Si usted, por ejemplo, si nosotros requerimos que tenga una capacitación por lo menos de un supervisor o dueño de la huerta que haya tomado el curso de PCA, y si usted tiene 2 o 3, mucho mejor. Pero la norma requiere que por lo menos un supervisor tenga esta capacitación de la alianza PCA. Es un requisito de la norma. A eso me refiero con son los mínimos estándares. Y todos esos mínimos requisitos los va a encontrar en este código, en este librito, que es la parte 112 de la norma PCR. Muy bien, Mauricio. Y por último tenemos al señor Patzin, que le he estado solicitando coloque su pregunta en el chat, pero vamos a abrir el micrófono para que nos pueda plantear su pregunta. Adelante. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, buenos días. Muy excelente la exposición, pero también hay muchos términos que básicamente se desconocen y hay, como usted dijo, hay un proceso en el cual de educación para podernos adentrar más. Mi pregunta precisa es, nosotros estamos iniciando un proceso de trabajar el brócoli, no sé si lo conoce, el brócoli. Sí. Hasta ahorita no sé Brócoli. también, sí, no sé, brócoli. No sé si está en el parámetro de la norma, si está afectado este vegetal. Entonces, ¿qué pasa si nosotros lo compramos, o sea, se consigue el producto externamente, pero tiene que tener un tratamiento, como usted mencionó, para cuidarlo y librarle de toda cuestión de contaminación? Esa agua que se va a utilizar para hacer ese proceso, si el producto está dentro de, digamos, afectada por la norma, tiene que llevar esos estándares que ustedes están, que digamos, que se está especificando en este caso. Sí, si gusta le puedo mandar más información porque yo creo que la respuesta es un poco larga y comprensiva. Recuerde, hay definiciones que usted debe de entender antes de saber si usted debe cumplir con la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. Y por supuesto, hay otras regulaciones bajo FISMA que a lo mejor le corresponde el controles preventivos, otras regulaciones bajo FISMA. En referencia a la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos, hay 3 definiciones principales. Para usted cumplir con esta norma, tiene que cumplir con la definición de lo que es una huerta cubierta. La otra serían las actividades cubiertas que se realizan durante la cosecha, durante el cultivo, la cosecha, empaque y almacenamiento. Y por supuesto, la tercera son lo que son los productos agrícolas frescos cubiertos por la norma. Entonces, si yo debo cumplir con los requisitos de la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos, debo conocer estas 3 definiciones para saber si estoy cubierto por la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. Y si en ese caso usted está cubierto por la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos, tiene que cumplir con estos requisitos que están en esta norma. Como le repito, si gustan, mándenme la información y con mucho gusto le puedo ayudar para saber cuáles son los requisitos que debe de cumplir. Gracias, Mauricio. Muy buena pregunta, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Y por último tenemos a Pablo Hernández. Le voy a abrir el micrófono para que por favor nos explique cuál es su pregunta. Pablo, adelante. No sé si está todavía. No lo escuchamos. No lo escucho. ¿Sí me escuchan? No, se veía entrecortado. Y es que no hay buena señal. Pablo, no lo escuchamos. Si gusta, puede escribir su pregunta. Con mucho gusto lo apoyamos. Claro que sí, Mauricio. Pues bueno, a Pablo le solicitamos enviarnos su pregunta para que el doctor Castelo la pueda solventar. A todos los presentes, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Al doctor Castelo por igual. Por favor, estén pendientes de nuestras redes sociales para los siguientes eventos que vamos a llevar a cabo con FDA en lo que queda del año.
y pues que tengan un excelente día. La presentación, el video y el material se les va a hacer llegar vía correo electrónico, como mencionaba al inicio. Puede tomarnos un par de semanas para poder acondicionar el video y que ustedes ya lo reciban. Entonces, muchísimas gracias y que estén muy bien. Feliz día. Muchas gracias. Bueno, hasta pronto.